Bendecida tarde, tiempo maravilloso para escuchar palabra del Señor, y siempre nos da la luz acerca de todo aquello que Dios ha preparado para nosotros y que debemos y necesitamos emprender. Dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo, y qué maravilloso es cuando el Hijo de Dios se sitúa en el tiempo de Dios y aprovecha el momento. Me goza siempre el hecho de saber que no fuimos concebidos ni dados a luz por casualidad, menos que recibimos a Jesús como nuestro Salvador por casualidad, sino que todo tiene un proceso. En esta tarde queremos hablar precisamente de ubicarnos en el tiempo de Dios. Sí, en momentos hay que esperar ese tiempo y en otros tantos no hay que desaprovechar ese tiempo, porque las consecuencias siempre son difíciles. Un caso particular, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y de aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, que yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, Saúl es declarado rey, y es enviado a una comisión. Mira, el Padre nunca envía de una manera sus indicaciones de una manera confusa o difícil de entender. El Señor le dice: ve y extermina, y termina, pero él no hace caso. Sin embargo, al regresar, habiendo hecho las cosas a su manera, él dice, mira esto: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué valido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalec los han traído. Mira esto, comienza la división de las culpas. Él es el rey, está bajo su potestad el hacer o no hacer. Pero comienza esto, mira esto. Le dice entonces dijo Samuel a Saúl: volvemos al versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se apunta. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus ojos, en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Nuevamente, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira, tomaron lo que estaba maldito para ofrecérselo a Jehová. ¿Es entendible? Por supuesto que no. Entonces, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, y de las primicias del anatema, para ofrecer holocaustos y víctimas, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Buena pregunta. ¿Son más los holocaustos o los sacrificios que el obedecer a Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tiene la oportunidad de ser rey, pero en su momento piensa que el hacer las cosas a su manera, como él quiere, como él piensa, con eso agradará a Jehová. Impresionante es cuando la posición lleva a la desobediencia y la rebeldía. Mira, dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero Saúl desobedece y actúa a su manera siendo ya rey. Por lo mismo es desechado. No aprovechó esa oportunidad. Un caso también muy particular, Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Mira, la primera característica es un joven falto de experiencia y de sabiduría, por cierto, que no está en el momento y en el momento justo para recibir esa herencia. Mira, entonces, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira esto, lo primero es alejarse de lo que significa la autoridad y el control. Quiere tener su libertad para hacer lo que él quiere, por supuesto. Mira lo que hace. Dice: se fue lejos a una provincia apartada donde ya no hay influencia del padre, de la familia, para hacer su voluntad. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escuchen esto. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, un joven que no está en el momento preciso para disfrutar de los bienes, falta de madurez, y va y los malgasta, y por supuesto vienen las consecuencias. Mira cuánto necesitamos realmente ubicarnos en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, para no desaprovechar todo lo maravilloso que Él tiene preparado para nosotros y a través de nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Mira, llegó ese momento a Moisés, luego de ser perseguido por el pueblo de Egipto, luego de huir al desierto, y luego de 40 años como pastor de ovejas. Llega ese momento precioso. Mira qué maravilloso es saber nuevamente que todo tiene su tiempo, pero que no vendrá de acuerdo a la voluntad del Señor, no vendrá antes del momento preciso, después de una preparación, después de un proceso. Y entonces mira, y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Estamos en Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Llega ese momento maravilloso. Y después de pasar por ese proceso de huir, de estar ahora cambiadas realmente sus costumbres, ahora como pastor de ovejas, viene ese momento, porque Dios sabe en el momento que realmente estamos preparados. Y sabes, lo envía. Y es el libertador. Qué maravilloso saber que el hijo y la hija de Dios tienen propósitos para glorificar el nombre del Señor. Pero tiene que haber una preparación, ciertamente, muchas veces procesos difíciles, pruebas, donde Dios va formando el carácter, las decisiones para en ese momento actuar de acuerdo a su voluntad y ser de bendición. Otro de los casos, José el soñador. El proceso le preparó para cumplir con su propósito, no antes, sino en el tiempo del Señor. Recordemos el proceso de José, odiado por sus hermanos, metido en el pozo, vendido como esclavo, en la cárcel. Era un proceso bastante difícil para una preparación gloriosa, porque recuerda que José les había sido revelado su posición llegado el momento de Dios. Pero para llegar a ese momento, lo primero, odiado por sus hermanos, luego metido en un pozo, vendido como esclavo y luego en la cárcel. Pero todos esos espacios, esos momentos, le sirvieron como preparación, porque dice la palabra del Señor que todo lo que hacía prosperaba, porque nunca dejó de depender de Dios. Nunca se desanimó. Mira, razones tenía aún al momento de estar en la cárcel injustamente. Pero sin embargo su visión estaba puesta en Dios. Y mira, llega ese momento tan maravilloso. Génesis 41, del 33 en adelante. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ha llegado el tiempo de la sequía, la revelación de la sequía. Y el consejo de este hombre, José, aquel que ha pasado un proceso de preparación bastante particular, mira, llega ese momento, ¿sí? Y ahora él es el que aconseja. Impresionante. José aconsejando a Faraón de lo que debe de hacer. Entonces, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Dónde aprendió todo esto? José, como esclavo, en la cárcel. Mira, es impresionante realmente. Cuando se tiene la certeza de que todo llegará a su tiempo. Mira entonces, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mira qué testimonio. ¿Acaso hallaremos a otro hombre que esté como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Llega ese momento del cumplimiento de las promesas del Padre. Y mira la preparación, vuelvo a ese punto, no fue tan sencilla. Odiado por sus hermanos, en un pozo, vendido como esclavo y luego en la cárcel. Pero llega ese momento. Entonces, cuando se pasan procesos, sepamos que estamos en preparación para todo aquello maravilloso que el Padre ha declarado hacer a través de nosotros. Génesis 45, del 13 en adelante. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Mira, encontrar ese propósito, reconocer el propósito de Dios en su vida. No hay resentimiento en contra de sus hermanos, sino que entiende los propósitos de Dios. Me gusta saber que la palabra del Señor nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si realmente somos sensibles y obedientes a la voz de Dios, nos portamos y soportamos los procesos y somos firmes en el hecho de saber que no nacimos por casualidad y que no estamos en esta tierra sin un propósito divino. Mira esto. Génesis 45, 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, qué maravilloso es saber que todos tenemos un propósito divino y que vamos siendo preparados en todo el proceso para que cuando llegue el momento sepamos realmente cómo actuar y no desaprovechar ese momento. Un caso también bastante particular es el de David, un joven, mira esto, con conocimiento y dependencia del Padre. Primer libro de Samuel 17, del 33 en adelante. Escucha esto. Dijo Saúl a David: ¿no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él en su juventud? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Es impresionante, ciertamente, que David a esa edad, siendo un joven, reconoce el favor y el respaldo de Dios y que siempre está con él. ¿Sabes por qué? Porque David depende de él. Y en cada proceso, en este enfrentamiento con leones y osos, que fue ciertamente una preparación para él, para el propósito divino que él tenía. Pero no en ese tiempo, sí, ciertamente, derribó al gigante de 3 metros con una piedra. Lo derrotó, pero no era el momento en que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Tendría que pasar un proceso. Y mira, me goza ciertamente en esto. Ahora escucha bien. El profeta Samuel ungió a David como un futuro rey de Israel por mandato de Dios, mientras el rey Saúl aún reinaba. Recordemos que lleva el siervo del Señor a la casa del padre de David y le dice que lleva un propósito de ungir al futuro rey. El padre presenta a los hermanos y David no es tomado en cuenta. Pero el siervo del Señor dice que si no está David, no estarán en ese momento. Y entonces David es enviado y
Samuel unge a David. Pero en el momento que unge a David, David es un joven, necesita todavía prepararse para tomar ese lugar que le corresponde, un gran siervo del Señor. Ahora bien, el proceso. Lo primero, volvemos a este punto. El profeta Samuel ungió a David como futuro rey de Israel por mandato de Dios, mientras el rey Saúl aún reinaba. ¿Qué tuvo que pasar? Años de espera. A pesar de su unción temprana, David tuvo que esperar años para ascender al trono, soportando las persecuciones de Saúl. Era un proceso nada fácil, ciertamente. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, incluyendo lanzar una lanza contra él. Saúl reclutó a 3,000 soldados para cazar a David, quien se escondía en el desierto y otras cuevas. La persecución fue tan intensa que Saúl llegó a destruir la ciudad de Nob, matando a sus habitantes por haber ayudado a David. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste dormía en una cueva, pero se negó a hacerlo, por respeto a la autoridad del rey que Dios había puesto. Mira esto. Por respeto a la autoridad del rey que Dios había puesto en Saúl. Mira, no aceleró, en ningún momento buscó acelerar el ascender al trono, sabiéndose ya rey, sino que esperó todo el tiempo, el momento preciso, para que se cumpliesen en él las promesas. Por eso, mira, cuando pasamos procesos, muchas veces inentendibles, debemos de estar siempre con la certeza que el plan de Dios es perfecto y que a mayor proceso, mayor testimonio. Mira, encontraba una sierva del Señor que en su momento decía que era víctima de una enfermedad terminal. Declaramos la palabra sobre ella y oramos por ella. Y mira, fue restaurada totalmente. Hoy le decía esto, mire, tiene un gran testimonio. El proceso no fue fácil. El proceso fue difícil, pero confiando en Dios, lo pasó y ahora su testimonio está para bendecir a otras mujeres y a otras personas. Entonces, vuelvo a este punto. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste dormía en una cueva, pero se negó a hacerlo por respeto a la autoridad del rey que Dios había puesto. Ahora escucha esto, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás en mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Mira, un promedio de 14, de 15 años de espera. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó Judá. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo en Israel y en Judá. Qué maravilloso saber que también en el proceso de preparación Dios está guiándonos y sobre todo quitando todo aquello que nos puede estorbar. A veces es difícil de soltar, pero qué maravilloso es cuando todo lo que soltamos o todo lo que dejamos lo hacemos porque amamos la voluntad de Dios y estamos siempre buscando llegar al momento de que se cumplan las promesas del Padre en nosotros. Un caso particular, Jueces capítulo 7, versículo 2 en adelante. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
Mira cómo Dios va ciertamente limpiando nuestro caminar y ayudándonos realmente a estar en el momento preciso con aquellos a quienes Dios ha preparado con la visión de hacer lo que es la voluntad del Señor. Entonces, mira esto. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lambieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Qué maravilloso es entonces cómo el Padre nos lleva a dejar aquello que no es funcional para sus propósitos en nosotros. Nos aparta, en este caso, de 22,000 a 300 hombres. Qué maravilloso es saber entonces que debemos estar dispuestos también a dejar lo que Dios nos pide dejar y a tomar lo que Él nos pide tomar, porque sus propósitos son maravillosos. También recordemos el ejemplo de Jesús en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Antes de que llegase ese momento de comenzar con su misión, fue llevado, fue tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. Me goza que, como parte del modelo de Jesús, Él nunca discutió o entró en conflicto con el diablo, solo declaraba la palabra, la verdad. Y mira esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en la mano te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Mira, antes de comenzar con ese ministerio maravilloso, Él fue tentado para fortalecer primeramente su fidelidad a Dios, la certeza que todo lo que hacía lo hacía para Dios y esperaba en Él, su dependencia. Entonces no podemos esperar todo aquello maravilloso que el Padre tiene a través de nosotros, a través de ti, a través de tu vida, tu testimonio, sin antes enfrentar procesos, aún de tentación. Ahora escucha Lucas 4, del 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Mira, llega ese momento de cumplir con su misión. No fue fácil en ningún momento el proceso, también lo que esperaba, lo que venía, pero él supo mantenerse firme y decidido, aún en ese momento de las tentaciones. Entonces, qué maravilloso es saber que llegará ese momento, y si ha llegado, hay que realmente aprovecharlo y encomendarse a Dios para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Es evidente también, y los procesos son tan difíciles en su momento, pero recordamos siempre que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos por medio del cual o en el que el propósito ha sido definido por Dios. Entonces, ya llegamos a un punto interesante de la exhortación. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Acerca de esto, mira lo que dice Pablo en Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces realmente la exhortación es a oír y estar atentos a la palabra del Señor, decididos ciertamente a cumplir con los propósitos de Dios, porque tenemos un propósito. Si bien lo digo, no nacimos por casualidad, no llegamos a los pies de Cristo por casualidad, ni somos llamados cristianos por casualidad. Hay un propósito a través de nosotros para edificar al cuerpo de Cristo, para llevar a las almas al conocimiento de la verdad. Esto es para todos los hijos e hijas de Dios. Entonces, vuelvo al punto, no debemos olvidar que tenemos un propósito divino. Jeremías 1:5 lo dice: antes que te formara en el vientre te conocí, ¿sabes? Lo dice el Padre todo el tiempo. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde el momento en que el Padre nos puso en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito, sobre todas las cosas, de que su nombre sea glorificado. No es ser parte únicamente de una membresía o de una religión, sino ser ciertamente el cuerpo de Cristo, que va y hace discípulos, que da testimonio y que en todo momento son luz y sal en todo lugar. Mira qué maravilloso. Ahora volviendo al ejemplo que nos daba del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 17 en adelante. Y volviendo en sí, mira cuánto necesitamos cada día orar para que Dios nos dé discernimiento de nuestro caminar y el Espíritu Santo nos convenza del pecado cuando estamos equivocados, cuando decidimos hacer lo que no es correcto. En este caso, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira qué interesante saber nuevamente que si hemos fallado, si realmente hemos caído, nos hemos tirado, es el momento de volvernos a Dios. Porque el tiempo se acerca del cumplimiento de sus promesas en nosotros y a través de nosotros. Mira, hay tanta necesidad. El mismo Jesús lo decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Y el Padre está preparando a sus hijos y a sus siervos para que sean luz y sal y para que sean de bendición. Vuelvo a este punto. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, la exhortación. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira cuánto necesitamos realmente tomarnos el tiempo para volvernos en verdad al Padre si nos hemos equivocado o hemos fallado, para agradecerle en medio de todas las cosas, los procesos que estamos pasando, porque todo nos ayudará a bien. Y cuando llegue ese momento seremos de bendición y de testimonio. Porque sabes, mira su promesa, Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Mira, nos gozamos ciertamente porque el Padre nunca llega tarde, tampoco nunca se adelanta, tiene su tiempo específico. Y recordemos siempre que durante los procesos de preparación que nos ayudan a entender, a conocer más y sobre todo depender más de Él, se acercan a ese momento en que su nombre será glorificado en nosotros y a través de nosotros. Hablamos de sus promesas, Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000. Aleluya. El menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no antes, sino que todo tiene su tiempo. Y cuando llegue ese momento, en el tiempo de Dios, seremos realmente y cumpliremos con nuestro propósito en esta tierra. El llamado a ir y a ser discípulos, a enseñarles a guardar los mandamientos, a modelarles el amor, la misericordia, el favor de Dios, a echar fuera demonios, a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y a ser de bendición. Entonces, sabemos que ya está por llegar ese tiempo. Y si estamos en medio nuevamente de las pruebas, de las luchas, de las batallas, sepamos siempre que son momentos de preparación, porque el tiempo se está acercando. Démosle gloria al Señor y también clamemos la ayuda del Espíritu Santo para que cuando llegue ese momento sepamos aprovechar el tiempo y seamos de bendición, porque ese es nuestro propósito mayor en esta tierra. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra.
Sabemos, Señor, que todo tiene su tiempo. Y llegará, Señor, el cumplimiento de tus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos cada día a estar firmes, a ser valientes y no desmayar. Y sobre todas las cosas, no acelerar, porque no podemos, Señor, acelerar los procesos y tampoco podemos retrasarlos. Cuando llegue, llegará. Sabemos que en todo momento tú nos fortaleces por los procesos que pasamos, por los momentos que estamos pasando, muchas veces inentendibles, porque en su momento llegará y tu nombre será glorificado a través de nosotros. Gracias una vez más por tu confianza hacia nosotros, por tus planes de bien, porque tu palabra dice que son planes de bien y nunca de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que gracias una vez más, porque cuando llegue ese tiempo estaremos preparados para hacer tu voluntad y para que tu nombre sea glorificado y seamos luz y sal en todo lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para que sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Entonces, preparados, porque el tiempo está ya por llegar y seremos de bendición y seremos en verdad un testimonio vivo de la gloria del Padre. Bendiciones.